11 de la mañana, 37 minutos, y ahora, después de hablar de literatura, de libros, de escritura, de historia, estamos hablando también de prepararse para lo que viene, para el futuro, para la cantidad de objetivos, mejor dicho, o proyectos que uno tiene y que de repente por distintos motivos uno deja y queda por el camino y después se arrepiente. Y bueno, y en este tema de estudiar y de prepararse y de todos los desafíos que hoy te presenta la vida, termina el liceo a tu manera. Esa es la consigna. Y estamos hablando, y tenemos presente a Luciano Corujo, vocero de Fundación Familia Fogel, convocatoria becas 2025. ¿Cómo anda, Luciano? Un placer. Muchas gracias por recibirnos. Sí, estamos lanzando una convocatoria para todos aquellos jóvenes que tengan entre 18 y 29 años, que en su momento, antes de los 18, no pudieron terminar el liceo y tengan ganas de terminar ahora, que vengan del liceo público, que tengan entre 18 y 29 años y le queden hasta 4 materias. Nosotros los estamos apoyando de una manera muy flexible, donde vos podés hacer el liceo, cada materia la podés hacer a tu tiempo, de manera semestral, simplemente con 16 encuentros, sin rendir examen. Obviamente que vas a tener algunas pruebas de parciales, pero también se puede hacer presencial, se puede hacer virtual, vas a tener un profe que te acompaña con grupos reducidos. Entonces, ese es el objetivo, comunicar, contarle a los jóvenes que tienen hasta el 20 de febrero para anotarse, y los vamos a estar acompañando para que puedan terminar. Hablábamos justamente de las edades, de 18 a... De 18 a 29 es la convocatoria. Es la convocatoria. Estamos buscando jóvenes que tengan entre 18 y 29 años. No sé si hay un dato que es bastante relevante en Uruguay, que es que menos de la mitad de las personas egresa del liceo o de secundaria. Sí, mirá el porcentaje, ¿no? También la deserción, ¿no? Exacto, antes de los 18 años. Sí, ahí está bueno lo que traes para hablar un poquito también hace unos años se hablaba de la palabra deserción, y ahora estamos tratando como de cambiarle el foco ahí, porque hay muchos expertos en educación que están trabajando sobre esto, que dicen, che, dejemos de hablar de deserción, porque si hablamos de deserción estamos poniendo a la persona como desertora. Claro. Entonces eso pone la responsabilidad en el chiquilín. Y en realidad lo que tenemos que pensar es, che, nosotros tenemos un sistema que en realidad los está dejando afuera. O sea, la educación se está repensando en el mundo para adaptarse a cada persona, para que todos seamos incluidos. Entonces, si hablamos de desertor, de una estamos poniendo la culpa, digamos, en el otro lado. Entonces, dice, che, hablemos de expulsión. Somos nosotros como nuestro sistema, digamos, como sociedad, sí. Nuestro sistema educativo, lo sacó, que los está dejando afuera. Claro. Por alguna razón u otra, además, es muy claro cuando el número es tan contundente, que no hay muchas diferencias, no hay estudios tampoco sobre el tema, pero no hay diferencias cognitivas ni de ningún tipo, si estamos hablando de que la mitad de la población queda fuera del sistema educativo. Entonces, hay otros factores que no sabemos cuáles son. Entonces, el punto es, bueno, ¿cómo buscamos adaptar a cada persona para que pueda terminar el liceo y repensarse? Es decir, bueno, yo por ahí tengo más de 18 años, también pasa algo, hay algún estudio que habla sobre la vergüenza, es decir, dicen, che... Para volver con esta edad. Vos sabés que, claro, los chiquilines, hay un estudio muy re interesante de Elisa Borba, que es una tesis sobre muy adecuada, digamos, a los chiquilines, preguntando como... Fue muy al hueso, como se dice, pero muy delicadamente. Entonces los chiquilines empiezan a contar cómo se sienten ellos respecto a no poder terminar o a quedarse afuera del sistema educativo, y lo que más se repite es decir, che, me da un poco de vergüenza hablar de esto, y a todos nos pasa, es como, che, ¿cómo te está yendo? ¿Cuándo te recibís? Esa es la peor. Exactamente. Eso es lo peor. Pero vamos a presentar al amigo que tenemos acá, claro, que lo está escuchando. No, pero está interesante y me quedaron muchas preguntas por hacer. Vamos a presentar por acá a André Frem. ¿Está bien? Frem. Perfecto. Bien. Director operativo en trabajo social, tiene una maestría en políticas sociales y mediación comunitaria. Además cuenta con una vasta trayectoria en el ámbito social, liderando iniciativas educativas. Bueno, la historia de este joven, sanducero él además. Trabajó en Perú, en Serbia, en Israel y en España. Exactamente. ¿Qué edad tienes?
Tengo 38 ahora. Pero sos muy joven y tienes Sí, una trayectoria importantísima. sí, la verdad que desde que empecé en la universidad, que dije, bueno, quiero buscar experiencias, aprender, y así fue que estuve buscando distintas experiencias. Bueno, ahora mi último trabajo fue en el Mides, pero antes estuve en España, así que nada, por suerte he tenido la oportunidad de conocer mucho. Y conociendo mucho, ¿qué conclusiones puedes sacar de por qué justamente eso de la cantidad de chicos que han ido dejando y no terminan el bachillerato? Mira, la verdad que no me animo a dar una respuesta contundente. Lo que sí creo que está bueno, y tomando un poco lo que decía Lucho recién, creo lo importante es que podamos irnos adaptando, que la realidad, el sistema se puede ir adaptando a las necesidades y sobre todo a los intereses de los jóvenes. Hoy en día hay un bombardeo de intereses y diferentes cosas que van apareciendo en la tele, en las redes sociales, la computadora, los deportes. Es decir, hay un montón de cosas y creo que ahí está bueno el podernos irnos adaptando a las necesidades y a los intereses de los jóvenes para que realmente poder apoyar y que termine el liceo. Creo que está bueno esto de no estigmatizar, decir, bueno, los jóvenes son tal cosa, los jóvenes, sino que, bueno, qué es lo que nosotros, el resto, podemos hacer también para apoyar ese proceso. Los que somos papás, por suerte, ya mis hijos son grandes, ya no tengo que estar preocupado. Estudiaste, hiciste los deberes, ¿cómo te va? Pero lo viví. Pero el mundo ha cambiado de una manera increíble y creo que en un mes, 2 meses, 3 meses uno dice, pero ¿cómo? Si hace un mes yo leí tal cosa y ahora cambió y ahora... ¿No les parece a ustedes, a los dos les pregunto, que a los jóvenes hoy les llega todo tan rápido y tienen tanta información que a veces o no les da la capacidad para poder desarrollar todo lo que les va llegando, o tal vez cuesta tanto recibirte, estudiar, terminar el liceo, que voy por otro camino, que no es el mejor, por supuesto, comienzo a trabajar o me desvío para otro lado? ¿No crees que también eso sucede? Puede ser, mira, te quiero contar una anécdota que me resulta interesante. Yo no estoy tan lejos de esta edad de 18 a 29 años, de lo que podemos decir los adolescentes. Y sin embargo, ayer, por no ir más lejos, me dije, bueno, ¿quiénes son los 10 influencers, como se dice hoy en día en las redes sociales, que tienen más seguidores? Y pregunté ahí en ChatGPT, esto que te da la inteligencia artificial, de los 10, había 5 que yo no conocía quiénes eran. Y dije, esto significa mucho. Es decir, yo que supuestamente no estoy tan lejos de esa edad, hay 5 que no sabía quién eran. Que no sé quiénes son, uruguayos. Claro. Menos decir, yo, ¿no? Yo si entro no sé ni de qué me están hablando. Y creo que ese mensaje, que simplemente esa señal anecdótica, creo que nos da un montón de información de cómo hay todo un mundo dentro de las redes sociales, que termina siendo también parte de la educación, que está bueno que los que estamos como un poquito más alejados no estamos llegando, y está bueno entender eso. Totalmente. ¿Cambió la forma de educar, cambió la forma de enseñar a aquellos chicos que dejaron y que ustedes quieren que vuelvan y que se interesen otra vez en reinsertarse justamente en el tema del liceo? ¿Crees que hay que cambiar la forma, no voy a hablar de mi época, ¿no? Pero del pizarrón, del maestro, del profesor? ¿Cambia esto totalmente? Re buena pregunta y no sé si tengo respuesta, pero re interesante. O sea, yo trabajé muchos años en EDUI 21, que fue una organización que trabajaba justamente en estas preguntas. Es decir, bueno, ¿cuáles son las nuevas propuestas? ¿Cómo debería ser la educación hoy en el mundo? Está aquel ejemplo ejemplo que se usa en educación, que che, si se despierta un médico del 1900 en un hospital de hoy, no sabría qué hacer por la tecnología que hay. Totalmente. Si se despierta un maestro del 1900 en una escuela de hoy, va a ir a clase porque es todo muy parecido. Tal cual. Entonces, pero está, eso es como, también hay otra cosa que dice, bueno, en realidad la educación justamente necesita estabilidad, necesita que las cosas sean medias parecidas, que hay cierta estabilidad que es necesaria, cierta conservación de cómo son las cosas para poder repetir y aprender. Entonces no es tan, en educación en este momento se está repensando mundialmente justamente para cómo nos adaptamos. Se habla de esto de lo que tú decías, hay mucha información hoy en día, entonces como hay mucho, antes vos necesitabas mucho el contenido, tenías que... Yo iba a la biblioteca a estudiar. Exacto, tenías que tener el contenido para tenerlo en la cabeza, y eso era el contenido que estaba al servicio del discernimiento, del pensamiento. Y hoy en día se habla de cómo, bueno, en realidad centrémonos más en enseñarles a aprender
y a que la nueva información va a aparecer y va a estar todo el tiempo, y enseñémosle a interpretar esa información porque el contenido está cambiando todo el tiempo y es lo que tú decías al principio. Entonces, eso está como en crisis, pero a la misma vez hay un montón de contenidos que son necesarios y concretos para que la persona salga a ser un ciudadano del mundo. Antes vos terminando la escuela, digamos, en Uruguay, decíamos, bueno, tengo las herramientas, las habilidades fundamentales para insertarme socialmente. Hoy no. Hoy, por eso hoy en día la educación secundaria es obligatoria en Uruguay, justamente porque se entiende que esas habilidades hoy se necesitan terminando el liceo, terminando secundaria. Por eso nosotros de la Fundación decimos, bueno, la educación está buscando cómo se adapta, cómo entiende a los jóvenes para poderse acercar. Y esto ha avanzado. O sea, en Uruguay antes, hace 20 años, el 30% de las personas egresaba de secundaria. Hoy egresa el 50%. Entonces, no es que no se ha avanzado en los últimos 20 años, se ha avanzado. El punto es que hay otros países que avanzaron más que nosotros. Costa Rica, por ejemplo, estaba en el 30 y algo % hace 20 años igual que nosotros. Hoy está cerca del 90%. Entonces, el punto es la aceleración que tuvimos nosotros y la que tuvieron ellos. Eso los coloca a ellos. Además, después está cuáles son las alfabetizaciones fundamentales que tienen estos chiquilines para poderse insertar, etcétera, que es otro cantar. Entonces nosotros como fundación decimos, acá, puntualmente, hay un montón de chiquilines, 12.000 chiquilines al año. Que están quedando por el camino. Exacto, que terminaron ciclo básico, o sea, que hicieron hasta tercero de liceo, pero no terminaron bachillerato. O sea, el sistema escupe, digamos, los deja fuera entre cuarto, quinto y sexto. No sabemos exactamente dónde. Hay algunos que les faltará todo cuarto, quinto y sexto, otro que les faltará quinto y sexto, otro que les faltará alguna materia. Claro. Nosotros decimos, bueno, con nosotros como fundación vamos a apuntar puntualmente a los que deban 4 materias. Es decir, bueno, te faltaron 2 de quinto, 2 de sexto, estás por ahí trabajando en el campo, en el interior, en la ciudad, lo que sea, y esto te está compitiendo para poder hacer esas 4 materias que te faltan. Fundación 3F te apoya, te acompañamos para que puedas terminar en tus horarios, en tu tiempo, lo puedes hacer virtual, entonces decir, che, prendo la computadora, ahora llego a las 6 de la tarde. No sé eso te iba a preguntar. Exacto, hay mucha flexibilidad. No es algo que lo hacemos nosotros, esto es algo que ya existía. Lo tiene el Colegio Santa Elena, el Elbio Fernández, el Crandon, el Alternativo de la Costa, el San Felipe y Santiago. Son todos colegios que ya tenían esta modalidad, que es lo das de a una materia, lo haces en un semestre en vez de en un año. Claro. Entonces es muy adaptada a la persona. ¿Qué pasa? Ese sistema ya existía y a la misma vez, como tiene bastante costo para los colegios, porque tienen que prestar una cosa muy personalizada, al tener costo esto podían acceder o personas que los podían financiar o deportistas de élite que lo usaban para decir, che, yo me voy a jugar al fútbol, claro. No sé qué. Si yo quiero hacer el curso de técnico pero no terminé secundaria, lo hago en poco tiempo y después me meto a hacer el curso de entrenador. Y en un momento también había una cosa de no aprende, se aprende menos. En realidad, como es tan personalizado, se aprende igual que en cualquier liceo. Entonces nosotros dijimos, che, esto existe, ya está. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, nosotros apoyamos, financiamos para acercar esto a más jóvenes que no lo puedan pagar. Ese es el punto, es decir, che, esto, nosotros lo que hacemos es decir, el 80% de lo que vale hacer una materia ahí, nosotros te lo financiamos. En algunos casos financiamos un poco más. Y si yo quiero, no tengo 29 años, ¿no? Pero pongámosle que tuviera, y quiero, ¿dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que anotarme? ¿Cómo tengo que llegar a ustedes? Perfecto, muchas gracias. En fundacion3f.org. Es la palabra fundación, un 3, una F, un punto .org. Ahí entras a la página nuestra, hay un formulario muy sencillo donde te van a preguntar nombre, apellido, dónde estás y qué materias debes, si venís del liceo público, y con esas condiciones, un formulario muy sencillo, con eso ya quedás anotado y te vamos a estar llamando para una entrevista, etcétera. ¿Y cómo presento yo mi legajo como estudiante? Eso ya es con el colegio. O sea, yo tengo que hacer los trámites con el colegio que yo hice o el liceo. Ahí va. Y se los envío a ustedes. Exacto. Ahí nosotros, una vez que llenaste el formulario, te vamos a derivar a el Elbio Fernández, Santa Elena, cualquiera sea, sí. Y a partir de ahí el coordinador, la persona que te va a acompañar durante todo el proceso, incluso hasta que puedas terminar el liceo, esa persona ya te va a contactar y te va a entrevistar, te va a preguntar más o menos tus horarios, etcétera, y ahí te dice, che,
necesitamos estas materias que vos te faltan, necesitamos que nos traiga la fórmula 69 de tu liceo al que fuiste. Perfecto. Le traes la fórmula 69, ellos te hacen la inscripción, el Y ahí pase, queda digamos. el liceo con ustedes en contacto y esa beca. Es Quedan- así. ahí ya, a partir de ahí queda, nosotros ya, una vez que se lo pasamos al colegio, porque nosotros ya estamos diciendo, esta Habilitado. persona, nosotros te la becamos, Ahí nosotros te está. pagamos Perfecto. la matrícula y la cuota de esta persona. A partir de ahí, la persona del colegio se encarga de todo, digamos, con la persona le va a guiar de cómo pedir lo que tiene que pedir en el liceo en el que estaba. O sea, es una cosa muy acompañada, muy sencilla, Y digamos. por ejemplo, comienzo y tengo que hacer todo sexto, ¿no? Y Sí. 2 meses, 3 meses se me complican los horarios, el trabajo, me cansé, dejé. Claro, perfecto, está bien. Nosotros por eso, hoy en día estamos apuntando a los que deban solo 4 materias. De repente 2 de quinto, 2 de sexto o una de... Y si igualmente debo 2, Perfecto. Y ahí lo que te vamos a decir es, eso va a surgir en la entrevista también. Por eso se hace una entrevista como en profundidad de cuáles son tus horarios, todo lo demás, y a veces por lo más que la persona diga, no, yo quiero terminar ahora en 3 meses. Y ahí, como el coordinador tiene mucha experiencia tratando con los chiquilines y con gente que le compite con el trabajo o con deportistas, etcétera, ahí vas a saber entenderte si estás preparado para hacer todas las materias a la misma vez o decirte, che, arranquemos con una. Vamos a hacer una materia. Vamos a hacer matemática. Vamos a hacer matemática, es una vez por semana, durante 4 meses. Vamos a ver si la podés sostener. Si vos podés sostener esta, vemos el mes que viene, el semestre que viene y te anotamos en 2 si querés. Pero ahora vamos a arrancar con una. Porque eso va a salir en la entrevista. Es verdad que si vos las primeras 2 semanas son como de prueba. Si no pudiste sostener las primeras 2 semanas, ahí sí... la beca se cae. La beca se cae, exactamente. Y hay otro chico que está anotado, que está tal vez esperando, otro joven, Exacto. ingresaría ese otro joven por... Exacto, Es porque, más o menos así, digo. Exactamente. Nosotros tenemos 1000 cupos y la convocatoria es hasta el 20 de febrero. Entonces, tanto en el proceso y como ahora le decimos, necesitamos obviamente el compromiso de la persona. Porque como tú decís, puede estar quedando alguien afuera. Entonces, eso también surge en la entrevista de, che, vos estás comprometido con esto, tenés ganas de terminar el liceo. También por eso nosotros financiamos el 80% y no el 100%. Porque Lo obliga de alguna manera a esto decir, surgió de parte de los claro, colegios. Nosotros antes teníamos el 100%. el 100%. Y los colegios nos dijeron, che, mirá que estamos viendo que los que pagan un poquito terminan más que los que Tienen la beca completa. si le becamos el 100%, como no hay un peso económico, o sea, nosotros la verdad que no era nuestra intención porque lo que queríamos era que terminen. Entonces eso nos habilitó también a dar más becas, decir, bueno, financiamos el 80 y damos alguna beca ¿Y más. cuántos chicos han terminado? ¿Tienes un número o no? Bueno, nosotros somos una organización muy joven, ¿no? Arrancamos hace 3 años y recién el año pasado empezamos, como que se afinó este programa y el año pasado, hasta el año pasado tenemos 150 personas más o menos que egresaron como bachilleres, 300 y pico que participaron y 1000 materias salvadas, o sea, personas que fueron salvando de a una materia, tenemos 1000. Para este año, por eso estamos acá también, el desafío es decir, nosotros queremos que 1000 personas arranquen este año con nosotros. Por eso estamos dando 1000 becas, que es mucho más que lo que dimos el año pasado. Queremos que este año 1000 personas se den la oportunidad de terminar el liceo. Qué bueno. No van es muy difícil de repente, también hay que saber que como todas estas cosas llevan tiempo, no es fácil, es difícil. Sí, tal cual. Porque requiere un tiempo, pero que se puede y que de repente en un semestre o en 2 semestres o de repente en 4 semestres puede estar del otro lado y con el liceo terminado para tener otras opciones. Y a mí que me costaba matemática y me sigue costando, ¿no? A mí dame letra, historia. Y doy el examen y lo pierdo. Y doy el examen y lo pierdo. ¿Y qué pasa? Bien. Está buena la del examen porque nosotros, el sistema no necesitas dar exámenes. No. Exacto. Porque una de las cosas que se ve también, que se ha visto en educación, es que no necesariamente el examen revela aprendizaje, sino que a veces está revelando otras cosas, como el estrés o el ponerte en situación, etcétera. Entonces, el libre asistido, que es algo que ya existía hace años, permite este sistema de
simplemente yendo a las clases y dando 2 parciales, uno a mitad del semestre y otro al final del semestre, vos podés exonerar la materia sin la necesidad de dar el examen. Porque ahí el profesor va viendo tu evolución, tu aprendizaje, cómo arrancaste y cómo vas evolucionando. También se va adaptando, va detectando por dónde, cuáles son tus debilidades. Y también a veces pasa que es como, a veces uno le cuesta más una materia y de repente se encuentra con que en realidad había alguna alfabetización, que se le llama, Sí. que era la que no tenía, era como, che. Hasta el profesor mismo a veces incide. Exacto. Con este tengo cierta Y de repente te simbiosis termina que me- gustando Sí, algo en mi que caso matemática. En tu caso matemática, de repente sí, porque a veces está también en lo que al principio a uno no sé. A mí yo quedé viendo historia, me acuerdo en quinto. Me acuerdo clarito la historia de la Revolución Rusa, etcétera. Sí. Cuando quedé en historia, no sé cuánto, y la profe me empezó a detectar por dónde me interesaba a mí aprender, no sé cuánto, le di la vuelta a eso y al final me terminó encantando historia y después lo que a vos te pasa con la literatura, etcétera. Claro. Entonces, nunca es hay evidencia también neurocientífica de que la neurociencia dice que en realidad no es que un cerebro está más preparado para una cosa o para otra. Había un mito también de que las mujeres estaban más preparadas para las letras y los hombres más para los números. Sí. Y era un mito. O sea, de la neurociencia se muestra que en realidad Es prepararte, es el interés, es el... sí, que los cerebros son todos iguales hasta que vas viendo las motivaciones a las que se va enfrentando cada uno. Entonces, Y hay que abrir esa motivación. Ahora la pregunta para Andrés, ¿la pandemia cambió mucho todo esto de estudiar, de prepararse, lo virtual, cambió mucho todo? Sí, seguro que sí, que creo que nos cambió a todos en un montón de cosas. Pero te cuento también, nosotros, por ejemplo, ahora una de las cosas que hicimos fue llamar para aprender de quienes recibieron la beca y decirles, che, ¿cómo estuvo la experiencia? ¿Cómo lo viviste? Y algo que nos ha sorprendido mucho es que muchos hacía más de 5 años que no estudiaron y que a partir de esta beca dijeron, bueno, me doy una segunda oportunidad de terminar. Y muchos de ellos que terminaron ahora dicen, estoy ahora en marzo por apuntarme a la universidad. Y eso creo que también es uno de los puntos que está súper interesante de aprovechar esta beca, porque abre puertas. Después uno puede decidir si las toma, si no las toma, si tiene la posibilidad de seguir estudiando. Pero bueno, algo que estamos viendo es eso, que aquellos que se animaron a darse una segunda oportunidad, que arrancaron a estudiar, que pudieron aprobar y terminar el liceo, dicen, bueno, capaz que puedo darme un paso más y ir a la universidad. Y eso la verdad que ha sido una alegría para nosotros que... Y es el premio, el gran premio, ¿no? Exacto, a nosotros eso la verdad que nos llena de felicidad ver que gente que capaz que dejó en el 2019, en el 2018, en el 2020 estudiar, que decide terminar y después continúa estudiando. La verdad que eso está espectacular. ¿Estamos muy lejos del primer mundo en el tema educacional? Es una gran pregunta. Creo que hay un montón de variables ahí para analizar. Creo que nada, que estas oportunidades como la Fundación ayuda como a acercar esto de que hay diferentes métodos, que hay diferentes posibilidades, que está como hablábamos antes de la virtualidad, que hay en tiempos más acotados para terminarlo, y creo que eso es lo que podemos aprovechar ahora y que nada, en este mundo de un montón de cambios que muchas veces lo vemos como algo negativo, bueno, también hay seguro algo positivo, y esto de poder estudiar virtualmente, adaptarte a entender que hay gente que tiene compromisos familiares, laborales, sociales, etcétera, y que ahora, gracias a la virtualidad, se puede dar una segunda oportunidad que si no fuera por esto no lo podría hacer. Creo que está buenísimo y que lo podamos aprovechar. De 19 a 29 años, entonces, ponerse en contacto con ustedes, Fundación Familia Fogel 3F, la convocatoria, becas 2025, una oportunidad para terminar el liceo a tu manera. ¿Así está bien? Está bien, muchas gracias por ayudarnos a ¿Cuándo acercar es? esto. ¿Cuál es la fecha límite? Hasta el 20 de febrero, pero tenemos 1000 cupos, entonces que se apuren porque si nos va bien en esta comunicación que estamos haciendo, por ahí se terminan antes del 20 de febrero. Claro. Si tenés entre 18 y 29 años, te quedan hasta 4 materias, estuviste en un liceo público, esas son las únicas 3 condiciones que tenemos. Y entras a la página. Anotate en Fundación 3F, la palabra fundación, un 3, una F.org. Te anotás ahí y vas a tener la oportunidad de terminar De el ser liceo. becado. Qué bueno. Exactamente.
Muchas gracias, Gracias en a serio ustedes por por la venir. invitación. Lo mejor y seguiremos gracias a en usted por el contacto. tiempo. Fundamental Muchísimas gracias. hablar de educación en un país que lamentablemente tan poquito que somos y tanta deserción que hablábamos recién en estos últimos tiempos se ha dado. La pausa, entramos en la media hora final del programa.